Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, mi cangrejito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, mi querido Cáncer. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, cariño. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, cariño. Empezamos, Cáncer. Muy bien, corazón. Mi querido Cáncer, cariño, he visto muchos huevos, cariño, y cuando vosotros sueñen huevos, representa chisme, mi querido Cáncer. Es como que en estos momentos tú eres como el centro de atención, eres como prácticamente el comentario del día, Cáncer. Hay una persona que está pendiente de ustedes. Hay una persona que siempre está viendo tus pasos, con quién sales, qué haces, está de repente viendo tus estados, pero siento que no es porque a lo mejor de repente, Richard, a lo mejor es mi crush, a lo mejor es, yo qué sé, mi amor. No, 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 no. Esta persona busca algo más. Es como que estuviera buscando, yo que sé, algo negativo de esa reunión que tú has tenido, de ese encuentro. Es como que estuviera buscando de repente, cariño, si tú estás saliendo con alguien, o de repente, cariño, para ponerte lo que es en evidencia con los demás, pero está buscando algo. O de repente esta persona, mi querido Cáncer, le duele que tú estés empezando otra vez tu vida. A lo mejor es una persona que estaba confiado, que estaba confiada, que siempre tú ibas a estar detrás de él o de ella también. Puede ser el caso. Puede ser que tú ahora me dices, Richard, ahora me siento la bichota, ahora me siento el bichote, ahora me siento la mami, la caballota, la potra, Richard. Ya no quiero saber nada de sobras. Ahora necesito carne fresca. Y esto, cariño, le duele. Le duele, corazón. Puede ser que has estado tú, cariño, una temporada como Gloria Trevi, cariño. ¿Cómo así? Tú decías que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina y todos me miran, me miran, me miran. Cariño, por Dios, está revolucionaria, está revolucionario. Y eso es lo que le fastidia a ellos. Eso es lo que le pone prácticamente verdes a ellos y a ellas. ¿Por qué? Porque tú ya prácticamente agua que no has de beber, déjalo correr, Cáncer. Y siento que ellos dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué Cáncer ha cambiado? Seguro que hay otro, seguro que hay otra. ¡No! Tú estás bien como estás, Cáncer. Simplemente que ellos se crean su película porque tienen celos, cariño. Déjalo que sufra. Vamos a ver signos. A ver. Vamos a ver, mi querido Cáncer. Signos, signos, signos. Mi cangrejito, cariño. Tú decías que no valía. Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Me sale un Sagitario, pero también puede ser un Acuario. Me sale Leo, cariño. Piscis o Acuario.
Cierras con un Capricornio. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, Cáncer. Vamos a ver, cariño, vamos a ver, mi querido Cáncer, cariño. La letra L, la letra T, la letra F, el Kevin, la letra G de gato y de gata techera, la letra E, mi querido Cáncer. Muy bien, cariño. Carta guía, carta consejo del tarot Z. Vamos a ver. Cáncer, 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 cariño, cáncer, 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 porque esa persona te observa, te mira con malicia, cariño, porque esa persona prácticamente no quiere nada bueno para ti. ¿Qué lo has hecho, Cáncer? Vamos a ver. Me sale la carta del 3 de copas, mi querido Cáncer. Es que de verdad, sinceramente, ¿quién les entiende? Siento, mi querido Cáncer, que esta persona ya tiene a alguien en su vida, pero sin embargo también te quiere a su lado, Cáncer. Esta persona quiere estar lo que es en un triángulo amoroso. Te quiere a ti y también quiere a la otra persona, mi cangrejito. Y puede ser que tú lo sabes, Cáncer. Puede ser que tú me digas, Richard, es cierto, Richard, pero eso fue en el pasado. Porque estaba ciega, porque estaba sorda, porque estaba muda. Richard, pero ahora no. Ahora me doy cuenta que tengo que darme mi lugar. Pero sin embargo, de vez en cuando me insiste, de vez en cuando me busca. Yo sé que mira mis estados. Yo sé que me está mirando de reojo, Richard. Yo lo sé. Pero no puede ser esto, Richard. Es un triángulo amoroso. Yo necesito un hombre solo para mí, una mujer solo para mí. No quiero ser plato de segunda mesa. Se acabó. Ya no soy esa, Richard. Ya no soy ese ya, porque me sale la carta del 3 de copas. Entonces, cariño, esta cucaracha encima se hace el ofendido, se hace la ofendida. ¿Por qué? Porque quiere comer, te quiere comer a ti y lo quiere comer a la otra y al otro, cariño. Eso es lo que está pasando, mi querido Cáncer. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, ¿qué te dice el tarot de la New? A ver, corazón, cariño, vamos a ver. ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? A ver, cariño, de verdad te van los hombres malos. ¿Por qué son así tóxicas? Me sale la carta de la sacerdotisa, mi querido Cáncer. Cariño, dime tú, mi cangrejito, si antes los padres de ellos no te pasaban ni con aceite. Siempre buscaban algo malo de ti, Cáncer. Pero no sé qué ha pasado, que ellos han tenido una conversación con sus padres y ahora, cariño, es como te quieren en su vida. Ahora los padres, cariño, hablan bien de ti. Mira que Cáncer es un buen chico, una buena chica. ¿Por qué no tienes contacto con él o con ella? ¿Cómo me hubiera gustado que sea yo que sé mi nuera? ¿Cómo me hubiera gustado que sea yo que sé mi nuero? ¿Vale? Es que me hace ilusión que tú estés con él o con ella, con Cáncer. ¿Qué ha pasado, cariño? ¿Qué ha pasado? ¿Es amor al chancho o al chicharrón? ¿O es que tú tienes dinero, cariño? ¿O simplemente esta persona pues se da cuenta que tú eras especial, que tú eras importante? Porque ahora su familia te menciona, Cáncer. Ahora su familia, cariño, te ve como la reina, como el rey. ¿Qué ha pasado, Cáncer? ¿O qué has hecho tú? Porque tú eres un poco brujita, un poquito brujito. ¿Qué ha pasado, Cáncer? ¿Qué ha pasado, corazón? La familia te menciona. La familia quiere que tú estés con su hijo, con su hija, cuando antes, cariño, te decía que tú te lo habías comido todo y que su hijo y su hija era virgen. De verdad, ¿cómo cambian los papeles, Cáncer? ¿Cómo cambian los papeles? Vamos a continuar. A ver. La carta de el paje de copas, cariño. Una cartita más. Y la carta del paje de bastos. Cariño, por Dios, ¿qué es lo que ha pasado, Cáncer? ¿Por qué tu suegro te quiere? ¿Por qué tu suegra te quiere, cariño? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quiere recuperar contacto? ¿Quiere recuperar contacto, cariño? Están hablando de ti. ¿La oreja no se te pone rojo?
Las dos, cariño, porque están hablando de ti. Lo está pidiendo a su hijo, a su hija, que hable contigo, Cáncer. Tu suegra te quiere, tu suegro te quiere. Dios mío, ¿qué ha pasado? A ver, esto no se queda así, ¿vale? Esto no se queda así. ¿Por qué tu suegro te quiere? A ver, vamos a ver. ¿Por qué su suegro y su suegra de Cáncer ahora lo quieren? Vamos a ver. Richard siempre me ha querido, Richard. Bueno, pero ahora te quiere más. ¿Por qué? Vamos a ver, cariño, Cáncer, Cáncer, Cáncer. ¿Por qué tus suegros te quieren? ¿Qué ha pasado, cariño? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? A ver, soy chismoso. ¿Por qué? Me sale la carta del paje de bastos. Cariño, por Dios, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cariño, ¿tú con esta persona tienes hijos? Si es así, es amor a los nietos. Es amor a los nietos, ¿vale? Si es así. Si tú no tienes hijos con ellos, cariño, ellos quieren que tú tengas hijos con sus hijos, cariño, o con sus hijas, porque me sale la carta del paje de bastos. Cariño, yo que sé, corazón, a lo mejor tus genes son buenos. Richard, tengo ojos verdes. Richard, físicamente estoy muy bien. Nunca envejezco. Como yo, cariño, 44 años ya. Nunca envejezco, Richard. Serán tus genes, cariño. Pero ellos quieren que tú tengas una familia con su bebé. Eso es lo que quieren, cariño. Porque me sale la carta del paje de bastos. Mi querido Cáncer, siento un Géminis. A lo mejor te lo he dicho sin querer. Siento un Géminis. A ver, respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, ¿vale? Vamos a ver, cariño, vamos a ver. Ahora te quiere tu suegro, tu suegra. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Cáncer. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del diablo es un no. Capricornio, cariño. Puede ser que estás lidiando con Capricornio. Opción 2, la carta de la torre es un no. Otro Capricornio. A ver. Vamos a ver qué consejo te dicen las cartas de las manifestaciones. Uy, salió, cariño. Dice, la gratitud es el camino rápido hacia la revelación. Para acelerar la revelación, incorpora la gratitud a los 3 pasos del proceso de creación. Pide, cree, recibe. Cuando estés en el primer paso, pide, escribe lo que deseas, pero comienza cada frase con estas importantes palabras. Estoy tan feliz y agradecido ahora que, mi querido Cáncer. Cariño, esto yo lo practico todos los días. Cuando yo me levanto, digo, Dios, gracias, Padre Todopoderoso, por un nuevo día que me das. Gracias por la salud, gracias por la abundancia, gracias porque sé que mi canal va a crecer más. Siempre agradezco, cariño. Aunque las lecturas no funcionen, siempre agradezco. Dios quiere que nosotros seamos agradecidos. Y esto llévalo a tu terreno. Gracias, Dios, porque sé que Pepe Lucho vuelve. Gracias, Dios, porque voy a ser madre, voy a ser padre. Llévalo a tu terreno, mi querido Cáncer, cariño. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué piensan ellos de este cambio de su familia, porque a lo mejor no están de acuerdo, cariño. ¿Qué piensan ellos? A ver, Cáncer. Vamos a ver, mi cangrejito, qué piensan ellos o ellas de este cambio de su familia. ¿Qué piensan ellos o ellas de este cambio de su familia, Cáncer? Me sale la carta del Rey de Fuegos, inspirador, carismático, innovador. Están ilusionados, cariño. Se sienten entusiasmados, les gusta. Ahora solamente hace falta, cariño, que te vuelvan a conquistar. Porque a lo mejor de repente tú me dices, Richard, lo siento, Richard, pero yo sinceramente ya tengo otro hombre en mi vida. Ya tengo otra mujer en mi vida. Sinceramente no quiero complicarme la vida, pero ellos, cariño, van a insistir.
Te acordarás, mi querido cáncer, y meto la mano al fuego, que una persona te va a insistir, una persona que a lo mejor de repente te ignoraba, que te trataba, cariño, yo que sé, como plato de quinceañera, te comía y te descartaba. Esa persona, cariño, vuelve a tu vida. ¿Por qué? Porque la familia es importante para ellos y porque ahora la familia te quiere, cáncer. Pero la última palabra lo tienes tú. Tú eres dueño y dueña de tu destino. Muy bien, vamos a ver economía, porque sé que vosotros sois muy trabajadores. Vamos a ver cáncer, cáncer, cáncer. Vamos a ver mi cangrejito. ¿Qué me dicen? Cáncer. Me sale la carta de Rey de Copas. Vas a tener una conversación con una persona o te van a hablar de un proyecto en esta semana, ¿vale? Algo se concreta. La carta del Paje de Bastos. Y vas a estar muy entusiasmado con ese proyecto, con ese sueño, cariño. Sí, porque aquí hay dos personas que se miran, ¿ves? Hay una conversación de un proyecto, de un sueño. La carta del mundo, cariño, la suerte. O recibe documentos, trámites legales, o se concreta un contrato, o la suerte te persigue lo que es en la parte económica, o tú de repente, cariño, quieres hacer un viaje. Y ese viaje, corazón, te va a traer buena suerte. La carta del diablo, cariño, vas a tener ganas de hacer proyectos. Vas a estar entusiasmado, entusiasmada, mi querido cáncer, cariño. Vamos a ver, corazón. A ver, ¿qué arcángel te acompaña en esta semana? Cáncer. Vamos a ver, mi cangrejito. ¿Qué arcángel te acompaña en esta semana? Cáncer. Dice, clarisensibilidad. El arcángel Raguel. Permanece atento a tus sensaciones físicas y emocionales recurrentes, pues ellas te darán instrucciones divinas. Cáncer. Siento que tienes como una corazonada de un acontecimiento que se va a presentar en tu vida. Puede ser en el amor, puede ser en el trabajo, en el proyecto. Haz caso, cariño, de esa vocecita que te está hablando. Y especialmente encomiéndate al arcángel Raguel, porque eso, cariño, te va a abrir lo que es un abanico de oportunidades. Vamos a ver las características, mi querido cáncer. Vamos a ver. Cáncer, 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 cáncer. Para muchos de ustedes, cariño, se concreta algo relacionado con la parte económica, proyectos o sueños. O posiblemente estás lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. La carta del 4 de oros, cariño. Hay una persona que te debe algo. Esta persona tiene que entregarte ese dinero. No es que tenga necesidades económicas, simplemente que no quiere dártelo. Esta persona puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Piel trigueña o está muy bronceado o bronceada. Es una persona, cariño, que le encanta la vida de lujos. Entonces, dinero tiene para devolverte. A lo mejor tienes que presionar, cáncer. La carta del colgado, cariño. Viene lo que es una reconciliación que te va a dejar a cuadros o simplemente una persona se pone en contacto contigo. Esta persona puede ser que no sea tan alto ni tan alta. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, pero también puede ser un Piscis. La carta también del as de bastos. Últimamente estás sintiendo una conexión con una persona que a lo mejor de repente no está en este plano terrenal o de repente está lo que es en la distancia. Esta conexión es muy fuerte, cariño. A lo mejor de repente lo sueñas o me dice Richard, no entiendo por qué siempre me viene a mi mente su nombre, su recuerdo o esos momentos, Richard, en la cual yo rasguñaba en plan loba, en plan gata en celo, cariño. ¿Será que me estoy volviendo loca? ¿Será que a lo mejor de repente me estoy obsesionando o soy una persona tóxica? No. Esta persona, cariño, te está llamando con la mente. Esta persona te menciona, esta persona te recuerda, mi querido cáncer. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Sorpresas dan la vida da sorpresas. Te acordarás, cariño, que es una semana de tensión, pero es una semana también de triunfo, de alegrías para ti. Besote, cáncer. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.